Hola, bienvenido a tu clase número 2 del curso de declaración de renta. En esta clase vamos a saber quiénes son las personas que están obligadas a declarar renta y cuáles son los límites para hacerlo. Lo primero para saber si debes declarar renta o no es identificar si eres residente fiscal. La forma más fácil de saberlo es que al ser la declaración de renta un informe es que responde a la pregunta de si pasaste más de 6 meses en Colombia. Si no, sigue el enlace que te vamos a dejar en esta clase en los recursos para identificar si eres residente fiscal en Colombia o no. ¿Cuáles son los límites para estar obligados a declarar renta? Ahora bien, la DIAN establece cada año unos topes con el que nosotros podemos identificar si debemos declarar renta o no como personas naturales. Para las personas que son residentes no necesariamente tienes que cumplirlos todos, es decir, que si lo cumples uno de estos, muy probablemente debas declarar renta. Si tu patrimonio fueron aproximadamente 160 millones de pesos o si tus ingresos, compras y consumos en tarjetas de crédito o consignaciones fueron de aproximadamente 50 millones. Para el caso de los no residentes, el único tope serán los ingresos. Estos límites varían de acuerdo a la VT. ¿Qué es la VT? La VT es el valor que le permite al gobierno actualizar y facilitar las obligaciones tributarias reflejando el cambio del valor del dinero en el tiempo. La VT para el 2021 está en 36.308 pesos. Como ya sabes si debes o no declarar renta, en esta clase vas a descubrir cuál es tu fecha límite para hacerlo. A nivel nacional, las fechas de declaraciones de renta van desde mediados de agosto hasta finales de octubre y el gobierno las actualiza anualmente. Cada persona tiene una fecha límite particular. ¿De qué depende tu fecha límite? Esta depende de tu número de NIT. Si tú tienes cédula, esta es los dos últimos números de tu cédula. Este límite no quiere decir que la debes presentar hasta ese momento. De hecho, tú puedes presentar tu declaración de renta mucho antes de la fecha límite que tú tienes. Yo te recomiendo que lo puedas hacer con bastante tiempo de anterioridad para que puedas sopesar cualquier eventualidad y puedas contrarrestar cualquier obstáculo o contratiempo. ¿Cuáles entonces son las fechas para presentar tu declaración de renta? Hay una tabla de fechas para el 2021 que tiene en cuenta lo que te comenté anteriormente, tus últimos 2 dígitos de tu cédula y con eso tú puedes saber cuál es el día que tú tienes de fecha límite. Estas fechas empiezan desde el 10 de agosto con cédulas terminadas en 01 y 02 hasta el 20 de octubre con los últimos dígitos 99 y 00. Ahora que ya sabes cuáles son las fechas para presentar tu declaración de renta, vamos a desmentir los mitos más comunes respecto a la declaración de renta que existen y que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Tómate 5 segundos después de cada una de estas declaraciones y evalúa cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Empecemos. El mito número 1 que seguramente todos hemos escuchado es que declarar renta significa pagar impuesto. ¿Crees que es verdadero o crees que es falso? Esta declaración es falsa, porque como lo hemos visto en las otras clases, declarar renta depende de varios factores y requisitos. El hecho de que tú declares renta no significa que tú vayas a pagar impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto se calcula con base en tus ingresos, así que si tú cumpliste alguno de los otros topes, no necesariamente, aunque presentes tu declaración de renta, debas pagar impuesto. Lo segundo es que, por ejemplo, si cumpliste el tope de ingresos, recuerda que el impuesto no se calcula con tus ingresos brutos que recibiste, sino que primero esto se somete a un proceso de depuración teniendo en cuenta muchas deducciones como aspectos de los pagos que tú hiciste de medicina prepagada, la retención de fuente, aportes voluntarios a fondos de pensiones, tus ingresos por dependientes económicos o intereses que tú hayas pagado por créditos. La segunda declaración es que necesito la firma de un contador para realizar mi declaración de renta. Esta declaración es falsa. No necesitas la firma de un contador porque de hecho cualquier persona puede presentar y elaborar su declaración de renta. De hecho, si vas a hacerla online, la única firma que necesitas es la tuya, que es la firma electrónica.
La siguiente declaración es que si declaro una vez, voy a seguir declarando siempre. ¿Crees que es verdadera o crees que es falsa? Esta declaración también es falsa, porque como te comenté anteriormente, la presentación de tu declaración de renta depende del cumplimiento de algunos de los límites estipulados directamente por la DIAN año tras año y que los cumplas o no. Ojo, acá hay algo súper importante y es que si tú, por ejemplo, al siguiente año no debes declarar renta, pero tú tienes saldo a favor, nosotros te recomendamos desde Tributi que sigas presentando tu declaración de renta para que no pierdas ese saldo a favor. O también en el caso en el que si piensas vender un bien importante, pues este te permite actualizar su valor y reportes así un menor ingreso al momento de venderlo. La siguiente declaración es que si declaro más bienes, mi impuesto a pagar será mayor. Esta declaración es falsa, en general porque el impuesto se calcula sobre tus ingresos y no sobre tus bienes. Existe una excepción que es bastante atípica, que es la renta presuntiva, que significa cuando una persona tiene muchísimos bienes, el gobierno presume que esta persona tiene ingresos a través de todos estos bienes. Pero como te comenté, es un caso súper atípico. La siguiente declaración es que un buen contador puede bajar mi impuesto a pagar. Esta declaración también es falsa. Un buen contador no tiene una fórmula mágica para hacerte pagar menos impuesto. Solo hay una forma correcta y legal de calcular tu impuesto de forma optimizada. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si tú tienes un valor diferente de impuesto a cargo y a través de dos medios? Lo primero es que la información que calcularon o que tomaron en cuenta puede llegar a ser diferente. Entonces lo que yo te recomendaría es que revises la información que tú diste y que proviste y que esté completa y que sea verídica. Recuerda también que emitir información es mentir y eso puede llegar a ser ilegal y te puede traer consigo muchísimas sanciones. Lo segundo es que en alguno de los dos escenarios haya habido algún error de cálculo. Igual recuerda que Tributi siempre vas a contar con garantía. Ahora que ya sabes cuáles son las fechas para declarar renta y que ya desmentimos los mitos más comunes de declaración de renta, te invito a que visites nuestro blog con más información al respecto de estos mitos y de estas fechas para declarar renta si de pronto actualizaron la tuya este año y nos vemos en la siguiente clase.